Hola, ¿qué tal? El gobierno nacional acaba de radicar el pasado 15 de abril de 2021 un proyecto de reforma tributaria en el cual, entre muchas otras cosas, propone cobrarle impuesto a las pensiones, tanto las del sector público como las del sector privado. Las pensiones de vejez, de jubilación, de sobrevivientes y de invalidez, sean de origen común o de origen laboral, podrán ser grabadas a partir de determinado monto. Esto es, cada pensionada o pensionado deberá tributar o no, dependiendo de la cuantía de su pensión. Pero eso no es todo. También se pretende obligar a pagar impuestos a quienes no lograron adquirir la condición de pensionados y que ya con edad avanzada y sin posibilidades de seguir cotizando van a solicitar la devolución de sus aportes. Es decir, aquellos hombres de 62 años o mujeres de 57 o más que no lograron cotizar las semanas suficientes o ahorrar el capital requerido para alcanzar una pensión y que no pueden seguir cotizando o no desean hacerlo y van a retirar los aportes que hicieron a lo largo de toda su vida, también deberán tributar eventualmente a partir de determinado monto. Acá te lo voy a explicar todo, y en más que en cualquier otro video, te pido que te quedes hasta el final para que así puedas dimensionar la gravedad de lo que propone el gobierno y cómo pretende meterle la mano al bolsillo, a la nevera, a la mesa, a todos los pensionados actuales y a los futuros y a sus núcleos familiares. También se van a afectar los trabajadores activos, sean dependientes o independientes, a los cuales dedicaremos el próximo video. Pero te adelanto, por ejemplo, que en el 2022 los trabajadores que ganen 2.4 millones de pesos ya deberán declarar renta, y en el 2023 lo tendrán que hacer quienes ganen desde 1.5 millones de pesos. También se plantea gravar los montos de dinero que se perciban por concepto de cesantías, pues las que antes eran consideradas como una renta exenta para aquellos trabajadores que tuvieran determinados ingresos, ahora dejarán de serlo. Es decir, estarán sujetas, normal como otro tipo de ingreso, al impuesto de renta. Ya no estarán exentas a partir de determinado monto. Hoy hablaremos de los impuestos que propone el gobierno a las pensiones. Y en el próximo nos referiremos a las personas naturales, no pensionadas y en particular a los trabajadores dependientes e independientes. Suscríbete al canal y dale clic a la campana para que no te lo pierdas. Y ojo, así tú no estés pensionado, con este video puedes dimensionar lo que de fondo trae esta reforma tributaria, pues en términos prácticos pretende despojar derechos adquiridos a quienes en el marco de un Estado social de derecho deberían ser por mandato constitucional especialmente protegidos, tales como los pensionados. Este proyecto de 330 páginas y 163 artículos no es tan complejo por estar inundado de los tecnicismos propios del derecho tributario, sino y sobre todo porque está plagado de redacciones oscuras que dificultan comprender rápidamente su perversa intencionalidad. Por eso hoy, sobre este tema de las pensiones, hay tanta información contradictoria que puedes verificar en internet. El ministro Carrasquilla indicó que proponía gravar las pensiones superiores a 7 millones de pesos. Contrario a ello, diversos expertos y portales especializados que sí leyeron el artículo 63, indicaron que las pensiones que estén por encima de 4.8 millones de pesos serán gravadas. Y nosotros, sin embargo, vamos más allá y consideramos que el valor es aún más bajo. En nuestro criterio, quedarán grabadas pensiones desde los 4.1 millones de pesos. Y también afirmamos con toda convicción que todos los pensionados y pensionadas, incluso quienes devenguen pensiones de salario mínimo, se verían gravemente afectados con la reforma tributaria que propone el gobierno del presidente Iván Duque. Eso es lo que te voy a demostrar en este video, y con cifras y con normas. Llama la atención que, a pesar de la complejidad de la reforma, de las diversas interpretaciones que algunas cláusulas oscuras ofrecen, como incluso esta que estamos hablando, a partir de qué monto van los pensionados a tributar, y el inmenso impacto que esta reforma puede causar en la vida de los colombianos más humildes, más pobres y de toda la sociedad en general, el gobierno envió al Congreso de la República un mensaje de urgencia para que se apruebe rápido, sin tanto debate. Entremos en materia desde la siguiente premisa o idea fuerza. La pensión es un derecho adquirido y consolidado bajo determinadas condiciones legales
previamente establecidas, que en nuestro criterio no pueden ni deben ser cambiadas ahora. La misma Corte Constitucional, tal como te indiqué en un video anterior donde nos referimos a los requisitos para acceder a la pensión de vejez, ha sostenido que la pensión no es una dádiva o un regalo, sino una devolución que se hace al trabajador del ahorro forzoso que por ley tuvo que hacer durante toda su vida laboral. Pues bien, ese derecho es el que hoy se pretende afectar. Esta premisa esencial del Estado social de derecho es la que se pretende resquebrajar. Te lo explico en 5 puntos, así, y te anticipo que el 5.º punto es uno de los más graves y que no afecta solo a los pensionados, sino a toda la sociedad. Primer punto. Se graban de manera directa las mesadas pensionales superiores a 4.1 millones de pesos para aquellos que tienen derecho a las 14 mesadas pensionales. Y para los demás pensionados, es decir, la mayoría que reciben solo 13 mesadas, se graban de manera directa aquellas que están por encima de los 4.4 millones de pesos. Segundo, hay una retención en la fuente a las mesadas pensionales a partir de aquellas cuyo monto sea igual o superior a 2.2 millones de pesos, empezando por un 10% de retención. Y desde allí, entre más alta la mesada, es exponencialmente más alto ese porcentaje de retención. Te pongo un ejemplo: si Colpensiones te paga 2.2 millones de pesos de pensión, te van a retener mes a mes 220.000 pesos. Ello, aparte del descuento del 12% que ya te hacen por concepto de salud. Luego entonces, ¿cuánto vas a terminar recibiendo por mes? Bien, ahora volveremos sobre este tema. Tercero, hay otro impuesto adicional a todo lo anterior llamado impuesto solidario, y es el cobro del 10% de la mesada por 6 meses, supuestamente, para aquellas pensiones y asignaciones superiores a 10 millones de pesos. Se plantea que nomás va a durar 6 meses este impuesto. Cuarto, para quienes no alcancen el preciado derecho a la pensión y pretendan la indemnización sustitutiva de la pensión en Colpensiones o la devolución de saldos en los fondos privados, tienen una potencial afectación, pues ahora sobre determinados valores se les hará nuevamente retención en la fuente por impuesto a la renta. O sea, un porcentaje de la suma a la que tienen derecho les será retenido a manera de un pago anticipado para cubrir lo que les corresponda eventualmente en el futuro pagar por concepto de impuesto a la renta. Y quinto, hay una afectación, esta vez indirecta, a todos los pensionados y pensionadas de Colombia, incluso a las pensiones de un salario mínimo, al pretenderse pulverizar de un pupitrazo, según lo pide el ministro, con el resto del articulado de la reforma, el poder adquisitivo de estas pensiones. A continuación te explicaré por qué afirmamos y cuál es el fundamento jurídico y aritmético de lo que hemos planteado, y con cifras vamos a exponerte cada uno de estos puntos que te acabo de mencionar. Y ojo, como te dije, el 5.º punto es el que más afecta a toda la sociedad, incluidos a los pensionados de salario mínimo. Primer punto. El gobierno dijo inicialmente que se gravaban o imponían tributos a las pensiones superiores a 7 millones de pesos. Eso dijo el ministro, y eso lo replicaron algunos medios de comunicación como la revista Semana, por ejemplo. Sin embargo, diversos expertos, así como otros medios de comunicación y portales especializados, explicaron que, contrario a esa afirmación y a la luz del artículo 63 del proyecto de ley, serán grabadas las pensiones superiores a los 4.8 millones de pesos. Nosotros consideramos que el valor es menor y que las mesadas pensionales superiores a 4.4 serán grabadas, y que para la mayoría de pensionados, y que los pocos que aún tienen derecho a la famosa mesada 14 pagarán impuesto por su pensión a partir de 4.1 millones de pesos mensuales. ¿Y de dónde salen estas cifras? Mira, el artículo 63 del proyecto de reforma tributaria establece que las pensiones serán grabadas en el monto que exceda los 1.600 VT al año, lo que hoy estaría representado en 58.092.800 pesos. Por efectos pedagógicos hablemos de 58 millones. O sea, lo primero que debemos entender es que el proyecto no habla de un monto mensual de la pensión, sino del monto anual acumulado.
Entonces, si dividimos el valor anual, esos 58 millones de pesos, entre 12, que son los meses que tiene un año, nos da la suma de 4.8 millones, que es la cifra que se está mencionando en muchas páginas de internet y en muchas noticias. Pero en nuestro criterio, esa cifra de 58 millones no se debe dividir entre 12, sino entre 13, pues los pensionados reciben 13 mesadas pensionales al año. Entonces, si dividimos 58 millones de pesos, que es la cifra anual desde la cual se empezará a tributar de manera directa, entre 13 mesadas, tenemos que quienes reciban mensualmente 4.4 millones de pesos ya empezarán a tributar. Y vamos más allá, para los que tienen las 14 mesadas. Si dividimos 58 millones entre 14, nos da un poco más de 4.1 millones de pesos. Entonces, por eso, la primera conclusión es que las pensiones cuyas mesadas sean superiores a 4.4 millones serán grabadas, y para aquellos que tienen derecho a la mesada 14, se les grabarán sus pensiones si estas son superiores a 4.1 millones de pesos mensuales. Segundo punto, la retención en la fuente. En el artículo 70 del proyecto de reforma tributaria se establece que para el 2022 la tarifa de retención en la fuente comenzará en un 10% para pensiones entre 2.1 y 2.5 millones de pesos mensuales e irá incrementándose progresivamente hasta llegar al 41% de retención para las pensiones más altas. Para 2023, escuchen esto, el 10% de la retención se aplicará a pensiones desde 1.4 millones de pesos. Y entre más alta sea la pensión, mayor será la retención en la fuente, llegando incluso hasta el 41% para las más altas. Voy a darte un ejemplo. Si un pensionado recibe de mesada 2.1 millones de pesos en el 2022, le retienen como un pago anticipado de sus eventuales impuestos 210.000 pesos, pero además se le descuenta el 12% de su mesada para pagar salud, que serían 252.000 en este ejemplo. Tenemos entonces que esa mesada, a pesar que en el papel es de 2.1 millones de pesos, mes a mes, en el banco será únicamente de 1.6 millones de pesos aproximadamente. Claro, si posteriormente, al terminar el año gravable, por allá más adelante, se tiene que esta persona no debía pagar el impuesto, podría solicitar a la DIAN teóricamente la devolución de esos 210.000 pesos mensuales que le retuvieron durante todo ese año. Entonces, como segunda conclusión, tenemos que hay retención en la fuente a las mesadas pensionales desde 2.1 millones de pesos en 2022 y a mesadas desde 1.5 millones de pesos en el 2023. Vamos ahora al tercer punto, el impuesto solidario. Esto lo encontramos en el artículo 92 del texto del proyecto de reforma y, como te dije, consiste en un cobro del 10% de la mesada a aquellas pensiones o asignaciones de retiro iguales o superiores a 10 millones de pesos. Este impuesto se plantea temporal por 6 meses, como era el 2 por 1000, que luego dejó de ser temporal y se incrementó. Bueno, vamos al cuarto punto. Quienes siendo hombres tengan 62 años o siendo mujeres tengan 57 y no logren cumplir requisitos para pensionarse, cuando deseen retirar sus aportes pensionales, de acuerdo a cómo se denominan en cada régimen, se les aplicará retención en la fuente para garantizar el posterior y eventual pago del impuesto a la renta. Actualmente esos dineros están exentos, pero ahora, si pasa la reforma y si el monto a recibir es superior a los 1.600 VT, es decir, a esos 58 millones de pesos de los que hemos hablado, se aplicaría retención en la fuente para garantizar el eventual pago de impuesto a la renta sobre la cifra que exceda ese valor. Quinto y último punto, y como te anuncié al principio, a más de estas afectaciones directas sobre las mesadas pensionales superiores a los 4 millones o algo más, también hay una afectación indirecta sobre las mesadas de todos los pensionados de Colombia, incluso sobre los que tienen una pensión de salario mínimo. Y te voy a poner solo 3 ejemplos, a pesar que puedo mencionarte muchos más. Primer ejemplo, muchos productos de primera necesidad van a pasar de un IVA exento a un IVA excluido. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a incrementar el costo de producción de productos como la carne, la leche,
el queso, los huevos, entre otros productos básicos de la canasta familiar. Pues bien, ese incremento en el costo de producción que tiene el empresario, pues se lo trasladará al consumidor final. Entonces, aunque técnicamente no se afirme que se impone IVA a estos productos, en la práctica se va a incrementar de manera considerable su precio final o el precio final por el cual va a pagar el consumidor. Entonces, con tu misma mesada pensional, que puede ser del salario mínimo, si pasa esta reforma, te alcanzará para comprar menos carne, menos leche, menos huevos, etc. Segundo ejemplo, algunos bienes, también de primera necesidad, pasan de tener una tarifa del 5% al 19%. Y uno de ellos, por solo nombrarte este ejemplo, es la gasolina. El ACPM también es otro. Y todos sabemos que al incrementarse el precio de los combustibles, como la gasolina, se eleva el precio de los fletes, del transporte de estos productos, de su distribución, y en consecuencia ese incremento nuevamente en la cadena de producción y distribución se trasladará y la pagará el consumidor final. Tercer ejemplo, se propone IVA del 19% a las tarifas de servicios públicos domiciliarios de los estratos 4, 5 y 6. Es decir, se incrementaría para estos estratos casi en un 20% el valor de lo que hoy pagan en sus facturas. Por todo lo anterior, consideramos que este proyecto de reforma es inconstitucional, pues va en contravía de elementos esenciales y de los principios sobre los cuales se fundamenta el Estado social de derecho, de conformidad con la Constitución Política de 1991. Este proyecto de reforma va en contravía del principio tuitivo, del espíritu protector sobre los cuales se estructura el derecho del trabajo y todo su andamiaje, así como de la seguridad social. Este proyecto violenta el principio de progresividad y no regresividad de las normas laborales, el principio de derechos adquiridos, de confianza legítima, de seguridad jurídica, entre muchos otros. Pero también este proyecto se rebela contra el bloque de constitucionalidad. Desde el preámbulo de la Constitución, los artículos 2, 46, 48 y 53, que ustedes pueden revisar, se ven directamente afectados. También se desconocen los principios contenidos en normas internacionales del trabajo, entre las cuales se incluyen la Convención Americana de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales, así como los convenios emanados de la Organización Internacional del Trabajo, que, insistimos, integran el bloque de constitucionalidad, muchos de ellos, y deben, en consecuencia, irradiar todo el ordenamiento jurídico interno. Por todo ello, y entendiendo que somos un canal y una firma de abogados que procura enseñar, empoderar y hacer valer los derechos laborales y pensionales, además de estar atentos a la evolución y lo que ocurra con este proyecto para impetrar, si es del caso, las acciones jurídicas que contra él puedan caber o sumarnos a aquellas que desencadenen en otros sectores sociales, anunciamos que nos sumamos a la movilización convocada para este 28 de abril de 2021 a ejercer nuestro derecho constitucional y fundamental a la movilización y la protesta civilista y pacífica. Pues desde este escenario, desde la movilización, también hacemos valer los derechos laborales y pensionales de todos los colombianos. Chao.